Bueno, ¿comenzamos? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Escena Libre y en representación de Escena Libre, Carlos, muchas gracias por tenernos aquí. Este es un pequeño conversatorio a partir de un libro que todavía no existe, ¿no? Es un libro por venir y que esperamos pueda estar en librerías a partir del fin del próximo mes, ¿no? Pero antes de comenzar formalmente con el comentario de este posible libro, posible y futuro, queremos comentar un poquito qué está pasando en este momento, ¿no? Muchísima gente está caminando en este instante, de hecho, hacia la Plaza San Martín. Mañana tenemos un día realmente complicado y complejo y que probablemente con algunos años de distancia lo veamos como un día histórico además, y desde esa perspectiva nosotros no queremos quedarnos tampoco en algún tipo de caminar, ¿no? Entonces vamos a comenzar refiriéndonos a ese tema. Pero, bueno, estas son las consignas de la marcha que está ocurriendo en este momento. La mía es recuperemos el país. Vacancia constitucional. Que se vayan todos los corruptos. Fujimori nunca más. Entonces, según entiendo, recuperemos el país es la idea de que esto no es una coyuntura, digamos, especial o excepcional, sino que es síntoma de un problema estructural en el país y que lo que realmente necesitamos ahora es repensar un proyecto de país, ¿no? Lo de vacancia constitucional se refiere a que si es que hay vacancia, que sea según las leyes, según la Constitución y no solamente por oportunismo de la mayoría del Congreso. Que se vayan todos los corruptos, se entienden. Y Fujimori nunca más, creo que también. También se entiende, ¿verdad? Sí, con absoluta claridad. Entonces, nada, queríamos mostrar que este conversatorio es parte de un mismo proyecto político, no porque no estemos en la marcha, no estemos también digamos, tratando de meter una cucharadita, un aporte a esta recuperación del país. Gracias. ¿Sí? Okay. Bueno, yo lo que voy a hacer es quizá darles un pequeño alcance de cuál es la idea de este libro, ¿no? Y este libro se llama la narrativa peruana de la violencia política y el archivo, años 1984-1985, 89, perdón, 5 años, ¿no? 5 años de producción en la ficción peruana. Entonces, mi idea fue ver qué hay en esos 5 años, ¿no? A este modo de ver yo llamo aproximación de archivo, ¿no? Es decir, ¿qué hay en el archivo? ¿Cuáles son los elementos que están allí? ¿Verdad? En oposición, en cierto sentido, a la idea de antología, es decir, lo mejor de la producción ficcional de los últimos 30 años, para hablar de la narrativa de la violencia política, ¿no? Entonces, para mí ha sido fundamental acercarme a este tema de otra manera, porque el tema es que muchas voces quedan fuera cuando se hace un acercamiento antológico, ¿no? Entonces la idea es ver qué es lo que hay allí, qué más hay, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva mi trabajo ha intentado focalizar en esta idea de archivo, en ideas como testimonio, literatura de testimonio y por supuesto la idea de canon, es decir, lo más importante de ese periodo. Entonces, cada uno de los participantes, el profesor Jorge Valenzuela, escritor y narrador, pero también productor de crítica, especialista en Vargas Llosa, de hecho, en los últimos años, con un par de libros muy interesantes, por cierto. Profesor en la Universidad de San Marcos, a mi extrema derecha,
Claudia Salazar, narradora, pero también crítica, estudiosa de la literatura, que en los últimos años ha trabajado muchísimo los géneros del yo, ¿verdad? Y Alexandra Gibet, especialista en el tema de la violencia política, trabajando ya varios libros, me parece, sobre el tema, y varios por venir, ¿no? Varios por venir, así es, profesora en la Universidad Católica, ¿verdad? Y bueno, yo, Enrique Cortés, profesor de literatura en la Universidad Estatal de Portland, y intentando hacer mi primera incursión en este tema que generacionalmente también me ha tocado. Entonces, vamos a comenzar con Claudia y vamos a seguir el orden. Se va a sumar a la mesa en unos minutos Paolo de Lima, que está atracado por el tránsito vehicular. Atrapado, ¿no? Atrapado. Qué malo. No, buenas tardes. Gracias por estar acá. Y gracias a Enrique por el honor de hablar de este libro futuro, ¿no? Me gusta esa idea del libro futuro, comentando, y justo estoy invitando a algunas personas a venir, y las invitaba justamente con ese gancho de vamos a presentar un libro que no existe, ¿no? Un poco, y la gente era, pero ¿cómo se habla de algo que no existe, ¿no? Y creo que justamente tu libro es una apuesta por eso, ¿no? Por justamente crear un canon de algo que aparentemente ya se está trabajando, ¿no? Justamente la producción y crítica de Alexandra tiene que ver con este canon que se va formando, ¿no? Pero justamente lo tuyo va a ampliar el canon, ¿no? Yo creo que siempre la tarea más interesante de la crítica literaria, la tarea más interesante que tenemos como académicos, ¿no? O sea, al recuperar textos y un poco romper ese canon que tiende a ser, bueno, como la palabra misma lo dice, ¿no? El canon siempre tiende a ser literalmente más rígido, más cerrado en un punto, ¿no? Y creo que justamente tu libro viene un poco a bombardear eso, ¿no? Y me interesa, estaba pensando en la introducción que nos enviaste, que también me llamaba la atención, porque nos manda el archivo, ¿no? Que es la introducción probable, porque se supone que no está cerrado todavía, pero yo creo que ya... Yo creo que hay un par de páginas. Claro, no hay una cosa que todavía está por ajustar, pero me llamaba la atención esto del no circular ni citar, ¿no? Que claro, que como no está listo todavía, así que por todo lo comenté tanto, pero era como parte también de este juego de libros que aún no existe, ¿no? Del canon que aún no existe, de lo porvenir, ¿no? Pero un porvenir, claro, que pensaba en la imagen del ángel de Benjamin, ¿no? Que está mirando sentado delante de la historia, que justamente lo que intentas tú hacer, llegó Pablo, pensar justamente en comprender, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo que estamos haciendo tanto como escritores y como críticos, de comprender lo que pasó, esto de comprender lo vivido, ¿no? Ahora, mucha parte de la crítica tiene que ver con, y esto me parece que está trabajando Alexandra, ¿no? La producción post-comisión de la verdad, post-informe, ¿no? Post-informe. Y el sábado justo estábamos hablando de esto, ¿no? De este parteaguas entre la creación pre-informe y el post-informe por incluir la producción de ficción literaria, ¿no? Y lo que has hecho en este libro parece que tiene que ver justamente con esa creación literaria en plena o bajo fuego, ¿no? O sea, que es muy diferente a como estamos escribiendo ahora, ¿no? Un poco escribir a partir de ese resto de memoria, ¿no? Porque el informe ya es un resto en un punto, ¿no? Y en otro punto, yo creo que la escritura que ya hay ahora es una escritura que tiene que ver con recrear en un punto el archivo también, ¿no? Así que, digamos, tu metodología me parece que en un punto está justamente reconstruyendo el archivo, ¿no? Y en ese punto la metodología va a funcionar, creo yo, como... La muestra. Muestra la llama, no antología, sino muestra. Así es. Interesante, ¿no? Muestra, estoy pensando más por inercia la antología. La idea del más, claro, funciona más como un instinto más curatorial, ¿no? En un punto, como organización de materiales y no tanto un criterio más canonizante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa organización, claro, que tiene que ver, y otra vez me parece muy, muy importante esto, lo de comprender, ¿no? Y comprender sobre todo cómo escribir de la violencia en ese momento de violencia, ¿no? Que yo creo que es algo muy, muy, que en este presente está casi como literado, ¿no? Porque es otra cosa lo que estamos haciendo ahora con este libro,
reflexión, ¿no? Era pensar qué está sucediendo en ese momento, y por eso digo que este libro futuro es bastante importante, ¿no? Y sí, me queda mucho de la cuestión de que podemos pensarlo después, ¿no? Cómo ir formando, o qué ir haciendo con este archivo, como el archivo de conflictos chicos, ¿no? El archivo que no es el archivo de los documentos de la comisión, que un poco el punto final de la discusión del sábado, no estamos hablando de eso, sino un archivo ficcional, pero yo al archivo le tengo como cierto entre fascinación y rechazo, ¿no? Sí. Con el archivo tengo esa relación un poco de... Porque pasa que a la hora que tú configuras el archivo, te vuelves también en su guardián, ¿no? Y ese guardián del archivo tiende a ser hiperconservador, ¿no? Y me preocupa esa postura, ¿no? Así que con este cuestionamiento dejo la intervención y después sigamos hablando. Yo escribí algo porque así soy, pero antes de nada, muchas gracias por la oportunidad. Me parece un proyecto interesante y que toca mi trabajo también de varias maneras, entonces me ha enriquecido a nivel de investigadora. Y gracias también a Escena Libre por acogernos. Entonces, vean, la propuesta de Enrique se trata de proponer una suerte de anti-antología. Parece que será una antología, pues es una selección de cuentos presentados en cierto orden, dentro de cierto marco discursivo o interpretación de su valor e importancia. Pero por otro lado, no es una antología porque rechaza lo que es inherente a estas antologías comúnmente, es decir, una noción suelta y finalmente personal de qué es la excelencia literaria, ¿no? Que suele ser simplemente una manera de decir el gusto del antologista, ¿no? En vez de ser una colección de cuentos sobre la violencia política que a él le gusten más o que le parece personalmente de más valor, el libro presentará una muestra archivística, una selección representativa de un archivo más amplio, siguiendo criterios históricos y analíticos. El archivo que se encuentra representado aquí no es un archivo físico, sino un conjunto de cuentos literarios que tienen tres características. 1, ser sobre la violencia política. 2, ser escritos por autores que empezaron a publicar en la década del 80. Y 3, haber tenido cierta difusión a través de publicaciones en libros o revistas. Enrique ha seleccionado, en base al trabajo bibliográfico de Mark Cox, un solo cuento de cada autor que cumple con estos tres criterios. Entonces son Julián Pérez Moranca, Enrique Rosas Paravicino, Seín Zorrilla, Luis Rivas Loaiza, Dante Castro, Luis Nieto de Gregori, Jorge Minapaita, Mario Guevara Paredes, Walter Ventosilla, Jorge Valenzuela Garcés, Walter Lingán, Sócrates Susunaga Guaita, Pilar Rubí, Cromwell Jara Jiménez y Carmen Luco Rico. Así, el resultado será un libro que ofrece un resumen de la producción literaria que no repite los silencios de antologías existentes y que más bien recupera obras que por motivos de poder cultural han sido relegadas al olvido. Específicamente se escapa a la tensión conocida entre escritores criollos y andinos, en la que se encuentra entrampada, por ejemplo, la antología Toda la sangre de Gustavo Calderón, como bien explica Enrique en su introducción. De hecho, la introducción, o más bien estudio introductorio que nos ofrece Enrique, es una lectura sumamente interesante. Reseña la historia de la antologización y canonización de cierta literatura sobre la violencia política. Explica cómo ha sido esto influido por la tensión criollo-andina. Explica además con bastante claridad los temas teóricos complejos como canon, archivo, y sostiene con rigurosidad la conceptualización en que basa su propuesta. Además vincula estos debates teóricos con nuestras literaturas de tiempos coloniales y con la representación de la violencia política. Y cierra con una interpretación y sistematización de algunos de los rasgos comunes que tienen los cuentos compilados. La introducción entonces se trata de una lectura estimulante y de la que he aprendido bastante. Lo que me queda claro de la lectura de la introducción es que el interés en hacer este tipo de colección de cuentos reside en el afán de ver cómo la literatura trabaja históricamente. Los cuentos están ordenados cronológicamente porque a Enrique le concierne ver qué campos de lo decible van abriendo estos cuentos a lo largo del tiempo. Es decir, qué es lo que estos cuentos van haciendo legible, van haciendo decible, van haciendo pensable. Campos de lo decible frente a la violencia que se presenta en primer lugar siempre como lo indecible, como lo imposible, como aquello que no puede estar pasando, ¿no? Y que menos puede estar
explicado, comprendido, narrado, pensado. Entonces, Enrique ubica estos cuentos como intentos, trabajos desde la misma confusión y el mismo peligro de los hechos que están desenvolviéndose en ese momento para volver pensable, abordable esta experiencia imposible de la violencia. El libro, entonces, se vuelve una herramienta para rastrear este trabajo histórico que realizan estos autores al trabajar artísticamente sobre la experiencia del horror, su valor histórico y artístico siendo el ir entendiendo y haciendo pensable lo que se experimenta solamente como lo imposible, como una interrupción, como una caída de los esquemas. El estudio introductorio esclarece que lo que emerge con claridad al seleccionar y juntar esta materia son tres cosas. Primero, una reflexión sobre los cambios en el lugar social de la mujer, tanto como subversiva, como cuanto víctima, madre de víctima, buscadora de justicia, organizadora social. Segundo, una exploración de la subjetividad del perpetrador del Estado, sus motivaciones, sus conflictos internos, su forma de complicidad y culpabilidad. Y tercero, y es el punto que me interesa más, pero sobre el que Enrique habla menos, una indagación en lo que sería la justicia social. Entonces, estos cuentos trabajan sobre la violencia, pero al hacerlo trabajan estas tres cosas. El nuevo lugar de la mujer, lo que implica este nuevo lugar. Luego, un reclamo hacia el Estado por haberse vuelto un perpetrador, el intento de entender qué implica esto. Y tercero, cómo imaginar la justicia social desde este contexto que arde. Sin desestimar la importancia de los primeros dos puntos, resalto el tercero porque, por un lado, es más englobador y, por otro lado, porque resume lo que es para mí la mayor importancia de una publicación de esta naturaleza ahora. Es decir, más allá del interés académico en la genealogía literaria y interés histórico por comprender cómo hemos ido representando la violencia política, creo en esta publicación como una intervención. Y yo creo que es importante en nuestras discusiones presentes sobre la violencia política, justamente porque esta producción no cede en su apuesta por contribuir a la justicia social. Esto es una intervención en nuestro presente porque ahora nuestro paradigma para comprender la violencia política ha cambiado radicalmente, digamos desde los 80, pero poco a poco y cada vez más hasta llegar a la CBR, que como acaba de mencionar Claudia, ha sido un punto de quiebre, ¿no? Digo nuestra manera de entender la violencia política porque claramente estoy hablando no de la memoria hegemónica de nuestro país, que sería más de corte fujimorista, sino desde intelectuales comprometidos con cierta noción de cambio social, ¿no? Que más bien se ha vuelto una visión inspirada por un discurso de los derechos humanos y la justicia transicional, ¿cierto? Encarnado paradigmáticamente por la CBR. Desde la terminología de ciertos pensadores radicales como Raciel y Badiou, y como ha dicho varias veces Juan Carlos Ubillús en nuestro contexto, este discurso podríamos tildarlo de un giro ético, ¿no? El discurso del giro ético. Como he trabajado recientemente en un texto y como estoy tratando de desarrollar un protolibro que no existe como el tuyo, el paradigma del giro ético hoy en día prefiere representar la violencia política desde un énfasis sobre la figura de la víctima. La memoria cultural producida dentro de este paradigma intenta que su público, que imagina como un sector no afectado por la violencia política, cobre conciencia de lo que el país ha sufrido y sienta empatía por esta víctima, de modo que se vuelva digamos, una persona más solidaria, una persona más consciente, un mejor ciudadano, y que incluya en su visión del país a las víctimas, que son claramente los sectores relegados históricamente, ¿no? Entonces, en esta visión, no hay grandes culpables, sino que todos somos seres humanos vulnerables, a veces nos volvemos víctimas, a veces no, a veces nos equivocamos, si nos equivocamos debemos ser perdonados por nuestros errores, porque así podremos volver a vivir juntos en paz y tolerancia, ¿no? Obviamente con ciertos límites, pero en general el nosotros, el que hablamos, es este nosotros perdonable finalmente, ¿no? Nos reconciliamos. Frente a la violencia, entonces, afirma un mundo en donde todos tengamos derechos iguales para que la violencia no se repita, ¿no? El problema con el discurso del giro ético es que una noción de justicia social como horizonte, futuro, desaparece, ¿no? Como bien explica Rancière en su texto del mismo título, el giro ético concibe la intención de lograr justicia social como un pasado que resultó en violencia, muerte, trauma, en suma como una apuesta errada que solo llevó a la catástrofe.
La apuesta del giro ético ya no es entonces lograr justicia social como futuro, sino más bien renunciar a las utopías y una visión fuerte de futuro como algo diferente al presente, y a favor más bien de garantizar que las catástrofes no se repitan. Entonces, en lugar de tratar de armar un proyecto político que cambie radicalmente el país para lograr un ideal de futuro fuerte, como podría, por ejemplo, ser una salida de la economía neoliberal y todas las limitaciones que se imponen sobre la política, o el sufrimiento estructural que significa para grandes poblaciones del país, ¿no? El giro ético más bien, y claro, en nuestro contexto de memoria cultural inspirado por la CBR, se ciñe a intentar garantizar los derechos mínimos de las poblaciones vulnerables, un respeto mínimo a la ley democrática para que el pasado en cuanto a catástrofe extremo no se repita. La mirada esperanzadora sobre el futuro ha sido entonces reemplazada por una mirada arrepentida sobre el pasado. La utopía más grande a la que puede aspirar esta memoria cultural post-CBR pareciera ser que no vuelva el fujimorismo, que no vuelva a Sendero y que no vuelva a haber violencia, ¿no? Es una apuesta negativa, que no se repita. Por una parte, está claro que este discurso tiene razón. Obviamente, no hay que volver de manera acrítica a los discursos abocados a un ideal de justicia social como el de Sendero, ¿no? En Sendero tenemos un ejemplo extremo del mal que puede resultar de este tipo de apuesta. Está también claro que el discurso y la práctica de la CBR ha tenido resultados favorables: derechos humanos para las víctimas, plan de reparaciones, una ley de búsqueda de desaparecidos, y bueno, que hemos evitado que los fujimoristas ganen la elección presidencial 2 veces a través de campañas fuertemente basadas en la memoria, ¿no? Pero también está claro que vivimos un momento de pospolítica gravísimo, es decir, un momento en donde la política ha sido reducido a algo que sucede muy lejos de la gente y que parece importar muy poco, porque finalmente parece que la economía, los poderes fácticos internacionales, las finanzas, ¿no? Y nuestros humildes corruptos locales controlan mucho más de lo que nosotros podemos influenciar desde nuestra democracia. Así el futuro pues, parece desaparecer y el presente de clara injusticia social parece abarcar todo el horizonte. Consideramos el contexto en que hablamos. Lejos de desvanecerse, el fujimorismo es la fuerza política, entre comillas, más importante del país. Y lo es justamente porque hemos perdido un horizonte fuerte de futuro, ¿no? El voto fujimorista no es un voto por la justicia social, más bien expresa un profundo cinismo respecto a la política. Y el desempeño político de los fujimoristas no busca cambiar el modelo, sino que saca provecho individual de él, ¿no? Y en estos momentos en que está a punto de quedarse el presidente elegido democráticamente, y donde los fujimoristas están interviniendo varios diferentes poderes, la gente está comprando regalos navideños, está en reuniones con sus amigos y nosotros estamos aquí en una librería de San Isidro, ¿no? Entonces la política está ocurriendo muy lejos de la gente, ¿no? Y eso es el problema, el giro ético y esta pospolítica claramente van de la mano. Entonces, el motivo por el que tengo muchas ganas de leer este libro es que creo que sus cuentos nos puede reacercar a esta idea de la justicia social, ¿no? Esta producción vincula el tema del rol de la mujer, el tema de la perpetuación del Estado, con el horizonte de cambio social necesario, no solamente desde una defensa del ser humano, sino como una apuesta a futuro, ¿no? Entonces, no renunciar a la idea de justicia social, aún en un contexto donde está claramente en crisis el discurso de izquierda más hegemónico que justamente, digamos, trae a colación este concepto, ¿no? Entonces, mi esperanza es que estos cuentos pueden servir para pensar dialécticamente, es decir, no volver simplemente a discursos antiguos de la izquierda sobre cómo lograr la justicia social, pero tampoco renunciar a ese ideal, ¿no? Sino repensar esa posibilidad de apuesta por la justicia social, pero desde una plena conciencia del desastre que puede significar cierta manera de tratar de lograrlo, ¿no? Entonces, eso es un reto muy actual. Para mí es testimonio de eso, la situación actual de la izquierda, en donde todos están peleándose unos con otros. Claramente es un reto para la izquierda pensar cómo lograr una apuesta a futuro de justicia social desde la política. Entonces, volver a esa apuesta de futuro de justicia social desde la cultura y desde el comentario intelectual es mi intención y mi propio quehacer intelectual, y veo este libro como una herramienta y como un ejemplo. Es absolutamente clave para articular el trabajo cultural con el trabajo político, renunciar a los discursos tradicionales sobre el valor de lo literario, como hace bien este libro,
asumir que un texto tiene valor literario desconectado de su valor histórico y político es algo que ya ha sido ampliamente criticado desde la filosofía y la crítica literaria y la teoría, pero sigue siendo un sentido común entre creadores y críticos. Enrique no cae en eso, y es más, tampoco cae en la abstracción transeriana que está de moda, ¿no? De decir que una obra de arte hace política simplemente por ser una obra de arte. Más bien, se da cuenta de que el valor literario no puede serlo sin a la vez ser un rol histórico, un valor histórico. Este valor histórico para Enrique sería abrir el campo de lo decible, la ampliación de lo que se puede decir. Está claro en su planteamiento que un texto no logra esto en sí mismo, desde su forma y contenido, al menos no solamente. El arte no rinde un efecto mágico desde su interioridad como arte, sino que es clave, además de su trabajo de forma y contenido, entrar en circulación y efectivamente ser recibido. ¿Y cómo es recibido por la gente, ¿no? Entonces, eso concuerda con lo que expone recientemente un teórico que se llama Gabriel Roque, ¿no? Básicamente se pregunta, ¿cómo puede un texto tener valor para la sociedad si es que no está conectado con la sociedad, si es que no está interactuando con la sociedad? Entonces, esa interacción se da en el momento de su producción, circulación y recepción y uso, ¿no? Por eso es fundamental que Enrique tome en cuenta el criterio de circulación, o sea, que estos textos han sido circulados, ¿no? Son cuentos que han circulado y por lo tanto han formado parte de cierto proceso social. Pero más importante que entender el proceso del que formaron parte en el pasado, como he resaltado, me parece más interesante ver este libro como una intervención en el presente, en la circulación y la recepción de estos cuentos ahora. Entonces, lo que celebro más ahora es cómo Enrique ha concebido su propio labor como intelectual. Al realizar esta edición, Enrique está consciente de que él tiene un rol dentro de una lucha continua por ampliar el campo de lo decible, ¿no? Está actuando desde una convicción de que la literatura no funciona sola, ¿no? Tiene valor en cuanto forma parte de un proceso social. Por lo tanto, Enrique está trabajando para que estos textos vuelvan a tener o reactualicen su potencial, ¿no? Es también clave en este sentido que Enrique haya decidido añadir a su anti-antología un anti-anexo, que él llama el suplemento de su libro, ¿no? Un suplemento testimonial. Se trata de entrevistas con muchos de los autores de los cuentos recopilados, ¿no? Y le han preguntado sobre su trabajo artístico en los 80 y cómo lo entienden ahora, a la luz de los años. Entonces yo tengo muchas ganas de leer ese suplemento, porque me parece que al realizar ese trabajo de hablar con los autores, Enrique también está presentándolos no como genios creadores artísticos trascendentes, como según el discurso literario convencional, sino como productores, como trabajadores artísticos y también como agentes históricos, ¿no? A partir de sus entrevistas podremos entender más, por un lado, sobre los procesos históricos en los que se han insertado como trabajadores del arte, digamos, y también los potenciales roles que estos cuentos podrán tener ahora en esta circulación renovada. Termino con una pregunta. Un último punto que Enrique aborda en la introducción es el valor que él llama testimonial de esta producción. Entonces él explica con detenimiento cómo para entender este valor testimonial de las obras tendríamos que dejar atrás o ir más allá de las teorizaciones de los 90, digamos, sobre qué es la literatura testimonial, ¿no? Los testimonios teorizados en los 90 eran de cierto tipo, ¿no? Eran producciones mediados por un intelectual y que solían ser de personas que estaban involucrados en procesos de lucha y demandas de subalternos, ¿no? Entonces, el valor al que Enrique llama testimonial es otra cosa, o sea, no tiene que ver con esta estructura de producción, mediación, no tiene que ver con el contrato que se tiene entre el texto y el lector en un testimonio, donde uno asume que no es ficción lo que va a leer, sino que realmente pasó, ¿no? Acá está claro que sí estamos ante obras de ficción y que no están siendo mediados, entonces lo testimonial acá significa otra cosa, ¿no? Pero a mí no me queda muy claro qué quiere decir testimonio si es que le quitamos eso, ¿no? Y me pregunto si es que entonces testimonio es el concepto adecuado para pensar en esta producción que es ficción y no está siendo mediado por un intelectual. Me pregunto si es que no podríamos pensarlo de otra manera, ¿no? Creo que estoy de acuerdo, ¿no? Que es clave ir más allá de los parámetros de la discusión clásica sobre la literatura para entender el valor de estos textos. Pero usar la palabra testimonio quizá podríamos trabarnos ahí,
quizás más adecuado sería pensar en estos cuentos como trabajo artístico sobre experiencia histórica. En realidad muchos cuentos lo serían, entonces se trataría de la entrada entre los cuales estamos viendo estos textos, ¿no? Estamos viéndolos como trabajo artístico sobre experiencia histórica. Peter Osborne subraya que el trabajo artístico y el trabajo histórico en realidad tienen más en común que diferencias. Bueno, y en orden espacial vamos a continuar a la izquierda. Voy a comenzar con Pablo de Elman. forma de todos, para que quede registrado. Bueno, primero agradecer a la Librería del Libre, a Enrique, por la invitación, por hacer esta mesa. A Claudia, a Alessandra, ¿no? Excelentes críticas que me han antecedido. Y un poco en función de lo que hemos escuchado y un poco de lo que he venido pensando es lo que voy a hablar. Iba a escribir algo, se lo dije a Enrique, pero dijo que no, que era algo más oral. Así que... no sé qué hice escrito, ¿no? El texto de Alessandra impecable. Entonces, mire, quiero comenzar por el título, Insanidad del presente, ¿no? Entonces, es como una especie de... me suena a lo que fue, digamos, ¿no? En los años 80, ¿no? La antología marca 84, 89, pero pareciera que hoy día estamos incendiando el presente mañana, ¿no? Vamos a incendiar 17 años de historia, ¿no? Pero Paola Guerrero quizás no iba al mundial y se iba a ir, entonces parece que quizás no se va a incendiar, ¿no? Pero efectivamente es el corpus sobre el que habla Enrique, y en función de lo que ha dicho Alessandra, también es la idea de Enrique, ¿no? Incendiar el presente como una intervención en el hoy, ¿no? En lo social, en toda esta reflexión que ha hecho Alessandra Iglesias también sobre los textos, como documento histórico, ¿no? El autor como productor, ¿no? Como agente activo que todavía puede testimoniar, que no importa que el discurso hegemónico haya marginado, no haya antologado o puesto la foto, ellos siguen siendo una conciencia crítica, y obviamente también quiero leer esa parte del libro y todo, ¿no? Cuando salga en enero, ¿sí? Entonces todo ese valor que ya solamente el propio título porta, ¿no? Igual me gustó esta frase de Bajo Fuego también que usó Claudia, que también podría ser un gran título para una antología de esta época, Bajo Fuego, ¿no? Y también sí, todos tenemos una especie también de protolibro en la cabeza para poder hacer una antología de la violencia política. Todos nos gustaría hacer un libro como el que ha hecho Enrique, ¿no? Y como el que ya han hecho también en su momento Cox, que comenzó un poco esta corriente de los libros, y luego se sumó a la ola Faverón también, ¿no? En el sentido de que hizo un buen libro, pero hablando un poco de la arqueología, el archivo, ¿no? Me acuerdo una polémica con Cox en el sentido de que había un artículo sobre la nueva narrativa en los 90, en el año 98, 96, que se dio en esos años fríos de los 90, en que hacer que Faverón hizo, y que no, la ausencia fue justamente la temática de la violencia política, ¿no? Después de la CBR, justamente aparece todo este mar, ¿no? Cultural sobre el tema, ¿no? Que no es el tema de la antología de hoy. Pero como han habido momentos distintos para pensar todo este gran corpus, ¿no? Entonces, en torno al corpus y en torno justamente a pensar el corpus, y quiero también un poco hablar desde el punto de vista del testimonio. Yo recuerdo que yo cuando estaba en época escolar, saliendo del colegio, qué sé yo, año 90, pues, no sé, porque está de moda hablar un poco de la literatura del testimonio, del papá, la mamá. Ya empezaba todo eso de poder hablar quizá yo mismo de mi papá, mi mamá. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, ¿qué periódico había en mi casa? Porque en esa época era televisión, había nada más, ¿no? La radio y los periódicos, no había internet, nada. Y en mi casa mi padre compraba el diario Expreso. Entonces yo leía, y los domingos el Comercio, que era, digamos, el día gordo, ¿no? Y yo me acuerdo que en Expreso, cuando estaba en primaria, qué sé yo, habían suplementos culturales que ponían en carátula. La violencia entonces no era la política, era la violencia delincuencial. El loco Perochena, era Cricri, ustedes se acuerdan que secuestró a la gringa Inga, ¿no? El Sexto, ¿sí? Ese era, digamos, el presente que se quemaba en Perú. El sendero todavía no, era algo de los Andes, ¿no? Muy de los Andes todavía, muy de la torre eléctrica en Lima, ¿sí? De las torres derribadas, pero todavía no era
era, digamos, Lima temía que las casas cuando eran asaltadas. Y eran asaltadas casas de los ricos, y había un endiosamiento sobre este tipo de personajes. Y el Diario Expreso publicaba suplementos con carátula y la historia de estos tipos. Es un poco, digamos, la gran sangre de hoy día, ¿no? Que se ha masificado este tipo de literatura. Pero yo me refiero a eso porque no sé por qué me llama la atención, no sé qué ella tenía, que yo pegaba como afiches en mis paredes de mi cuarto, que estaba en mi cama, pegaba a estos tipos que salían ahí en los periódicos, que mi padre traía a casa, ¿no? ¿Sí? De la buena conciencia. Y salto de aquí para decir que yo luego, en los kioscos, ya cuando era un chico, ya acabando el colegio, ya había hecho mis recorridos por el centro de Lima, me acuerdo de comprar libros, traía muchos libros de la literatura soviética que vendían entonces, en la Plaza San Martín, en el suelo, costaba 10 céntimos, 20 céntimos. Ahí leías a Mao, leías a Lenin, leías cosas interesantes que quizás uno no sabía, veía. Eran obviamente gente que sabía escribir, razonar, usar la prosa, ¿no? Eso leía uno entonces, ¿no? Ahora la gente lee la columna de Aldo Mariatti y poco más, ¿no? Y los tweets, ¿no? Entonces, digamos, podía haber una ideología muy radical, pero había una cosa articulada, ¿no? Y uno lo leía a peso suelto, lo compraba, ¿no? A la par que también uno quería comprar literatura, y yo recuerdo que compraba, pues, me leía toda la literatura actual, no me leía los libros originales. Tengo un gran archivo también, ¿no? Justamente me gustó esa idea de Claudia de que el archivo, ¿cómo es? El archivo te demora, ¿no? Uno se convierte en un guardián del archivo, ¿sí? Y de verdad yo estoy, ya en mi archivo ya no, o sea, los papeles, tengo mucho papel, fotocopia no, papeles originales, de los años 80, 90, un archivo enorme, los libros están amontonados, los libros siguen apareciendo porque el mercado no cesa, siempre hay libros que comprar, ¿no? Que hay que tener de todas las áreas, porque somos autores, investigadores, y pero no me he sentido conservador por yo ser de una manera el guardián de este archivo voluminoso, pero sí siento que hay siempre un constante pensar a través del archivo, como ha hecho Enrique muy bien concretar en un libro. Bueno, entonces me quedé que yo busqué por mí mismo en los kioscos de Lima, después de haber sido también un comprador de libros en el centro. Yo buscaba en mi kiosco de la esquina de mi casa un periódico propio, estaba en el periódico Cambio, ¿sí? Que era un periódico del MRTA. Y ahí había polémicas de escritores. Yo lo compraba porque en la contracarátula aparecían siempre cosas literarias. Una carta apoyando a un escritor de una zona del Perú que nunca sale en los periódicos como Expreso, que lo habían matado, cartas de apoyo, ¿sí? Por ahí primeros nombres que veía quizás de Cromwell Jara, Alejandra Martínez, y yo los había leído paralelamente a través de las reseñas que el discurso oficial, digamos, había favorecido en el Dominical de Comercio. González Vicky siempre era muy atento a la literatura actual, entonces compraba a Cambio, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, leía Dante Castro, leía estas polémicas, y también llegué a estas revistas como Unicornio, por ejemplo, una revista que recoge Dante Castro en su antología sobre documentos sobre la violencia, ¿no? Una polémica entre Dante Castro y Luis Nieto de Gregory, porque en torno a la figura de Hildebrando Pérez Guaranca, ¿sí? Dante Castro se le ocurrió, fue el primero en hacer un recuento de la literatura que se había hecho sobre la violencia política. No sé si te menciona a ti, pero a Valenzuela sí lo menciona, me acuerdo. Y cuando menciona a Ayrton Gregory, le critica que haya usado como personaje ficcional a Hildebrando Pérez Guaranca, ¿no? Y se lo reprocha, y bueno, obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que respondió el nieto de Gregory, me parece que uno es libre de elegir lo que quiera cuando hace ficción, ¿no? Más aún hoy cuando se hace no ficción y se habla pues, o sea, con el nombre propio de la gente que uno quiere, ¿no? ¿Sí? O sea que las cosas, pero había ese tema moral, ¿sí? Entonces, yo leía eso en ese momento, ¿no? Luego me he enterado que también Enrique Rosas para Vicino de un Semanero Sur, me imagino que es de Cusco, él plantea también una idea de, ¿qué pasa? En el año 90 estoy entrando, y ya entran los escritores recién a pensar las obras que se escribían sobre la violencia política, y a rescatar, siempre la idea de rescatar, ¿sí? De lo que no era lo que se leía, lo que era aceptado, ¿sí? Siempre era como algo diseminado, que no era visto, que era invisibilizado. Yo lo leí en la revista Cambio, y me enteré, por ejemplo, ¿no? Pero lo compraba en un kiosco en la esquina de mi casa, ¿no? O sea, tampoco tenía que caminar muy lejos para poder llegar a eso, ¿sí? Entonces hay estos razonamientos, criterios para pensar, ¿no? Lo que ha sido este corpus. Entonces, en función de eso, y mencionar a Pérez Guaranca, ¿no? Quizás después Enrique, igual lo plantea en la antología, pero para un poco después al público le puede decir, ¿por qué comenzar el año 84
y no antes. Por ejemplo, tenemos el año 82 este cuento, el famoso de Ampuero, ¿no? Del departamento, dos señores tomando un café y contando una historia de un tipo que lo secuestraron, que lo confundieron con un senderista, parecen, ¿no? Unos militares. Pero antes incluso hay un libro de los ilegítimos, ¿no? Yo tengo un trabajo que voy a publicar el próximo año en la revista Crítica. Me baso en Gonzalo Portocarrero, en la misma Alessandra, que han trabajado el libro de los ilegítimos y varios autores más, porque él tiene un cuento que es el primero sobre el periodo de la violencia política en Perú. El primero en el sentido de que no comienza con lo que se llama el año 80, el lila, el tema del ánfora electoral, incluso sendero, sino el sendero del 69, el sendero que responde al imperialismo de Velasco. Imagínense ustedes, o sea, senderistas hasta cuando nacieron, digamos, ¿no? ¿Sí? Y Velasco reprimió, mandó aviones, qué sé yo, hubo muertos, heridos, y ese día Ismael Guzmán, Augusta Latorre rescataron cadáveres, heridos, accionaron, agudizaron las contradicciones para quitarle la careta al Estado fascista y todo el discurso, ¿no? Lo mismo que hicieron en la matanza de los penales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Todo el activismo del sendero, ¿sí? Y tuvieron éxito, pues, les fue bien. Entonces dijeron, nos fue bien, y se guardaron 10 años capitalizando ese éxito del 69 y el 80 arrancaron, ¿no? Entonces, Lebrando Pérez tiene un cuento, que es el último de los ilegítimos, de un joven estudiante que están entre dos fuegos, agonizando, entre los policías y el pueblo organizado. Y el que narra el cuento es claramente un narrador senderista, digamos, ¿sí? O sea, clasista, o sea, le dice no es como Vallejo en Masa, que le dice al cadáver, te vamos a abrazar y vas, ¿no? Hablando de reconciliación, ¿no? Como hablaba Alessandra, el discurso de la reconciliación, y vas a volver a vivir, ¿no? Si no es el discurso del, tú vas a morir, y no, eres uno más de todos nosotros, tu familia ha sido así en el pasado, tú vienes de este mundo de ilegítimos, ojalá que te mueras mejor, porque si te agarran ellos que están más cerca, te van a torturar y no sabes lo que te van a hacer. O sea, es un antimasa el cuento de Pérez Guarán, ¿sí? Y es primero. Entonces, hay, digamos, bueno, hay cuentos antes del 84 que trabajan la violencia política. Entonces, ¿por qué se incendia el presidente a partir del 84? ¿Y por qué hasta el 89 y no hasta el 92? Un poco también la cronología, la antología, para que a partir de ahí también nos puedas hablar, porque todos estamos más o menos formados entre el 92 o el 2000, como es el discurso de la CBR, que lo suturó, ¿no? Para decir en estos términos más académicos, ¿no? Las cosas no se concluyen, ¿no? Dialécticamente se sutura más o menos, ¿no? Desde un discurso más liberal, qué sé yo, ¿no? Más actual. Y vamos suturando y vamos avanzando, algo así, ¿no? Bueno, sí, eso básicamente. Y bueno, también, bueno, respecto al trabajo de Enrique, ¿no? Sí, he leído el prólogo, es un estudio serio. O sea, el especialista, el doctor Enrique Cortés se ha dado de lleno responsablemente en esta labor, o sea, eso sí no hay ninguna duda. Y entonces agradecerle y agradecer a ustedes y muchas gracias por mi Bueno, creo que el proyecto de Enrique es un proyecto muy interesante porque cumple con, digamos, configurar un conjunto de relatos que contradicen esa idea tradicional respecto de que en los años 80, el tema de la violencia política en la literatura no fue muy desarrollado, ¿no? De hecho, las antologías, por ejemplo la de Ricardo González Vigil, establece como una línea casi minoritaria en los años 80, ¿no? La línea de la narrativa de la violencia, ¿no? Frente a otras narrativas como aquellas narrativas del desencanto, ¿no? Incluso el relato neorrealista o incluso fantástico, ¿no? Entonces, la muestra de Enrique prueba que eso no es así, que en los 80 mi generación, la generación de Carmen Luz, ¿no es cierto?, asume, ¿no?,
como un reto la escritura de relatos vinculados con el tema de la violencia política. Ahora bien, me parece muy estimulante esta idea del archivo porque claro, Foucault en la arqueología del saber desarrolla bien el concepto y dice que lo que caracteriza fundamentalmente el archivo son las condiciones de decibilidad, de enunciabilidad, ¿no? De esa estructura que permite decir algo y sin la cual no es posible decir. Entonces yo creo que la muestra pone en evidencia precisamente esa estructura de decibilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto los de mi generación llegamos a decir algo en ese momento en que era absolutamente invisible? Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? En ese momento en el que la violencia, por lo menos en la ciudad, en Lima, era muy esquiva, era muy... de alguna manera era lejana a la experiencia de, digamos, una pequeña burguesía, ¿no? Muy cultural, universitaria, etc. Entonces, creo que eso es clave un poco para entender el sentido de la muestra, ¿no? Porque ahí se prueba que, a pesar de las limitaciones que como narradores teníamos respecto de la posibilidad de narrar, ¿no?, el problema de la violencia, asumimos ese reto con las únicas condiciones que teníamos, con las únicas armas que teníamos en ese momento, que eran las de la imaginación, ¿no? Es cierto que el trabajo de visibilización de la violencia la realizaban los medios masivos de comunicación, desde luego que sí, ¿no? Ahí estaba la prensa y la televisión que cada día nos informaba sobre los hechos y acontecimientos que tenían lugar en el Perú, ¿no? Pero esa es otra forma de ver la realidad, ¿no? Una realidad que quizá tenga que ver más con lo testimonial, ¿no?, con lo real, con la realidad, y no tanto con lo simbólico, ¿cierto?, que es el campo de la literatura, básicamente. Entonces, yo sí creo que la muestra prueba que, digamos, nuestra generación sí se planteó el reto de escribir sobre Sendero Luminoso y sobre el Estado, ¿no?, en esa lucha contra la subversión, contra la insumisión, como quiera llamarse. Ahora, el libro creo que también es valioso porque el protolibro, como dicen, ¿no?, el libro por venir, el no libro, el no nacido libro todavía, ¿no?, prueba que, o pone en evidencia un tipo de literatura que no es privilegiada dentro de los esquemas, digamos, aún vigentes respecto de la narrativa de la violencia, que es una narrativa, digamos, que no está vinculada con la narrativa de la memoria, ¿no? Es una narrativa que se vincula con el hecho actual, ¿no es cierto? Están sucediendo las cosas y estamos escribiendo, o sea, no hay memoria. Y eso es clave también para entender, ¿no?, la naturaleza del corpus, ¿no? No es una narrativa, no hay CBR todavía, no hay testimonios en el sentido de esto pasó y quiero que no me restituyan lo perdido. No, estamos en un momento en el que lo actual, ¿no?, cobra una potencia y un valor extraordinarios, y eso es lo que precisamente quiere, creo, por lo menos a través de la invitación que nos hizo Enrique, que es lo que quiere rescatar la antología o la muestra, ¿no? Y claro, los años, porque también le pregunté por qué del 84 al 89, porque los años tienen que ver con los primeros cuentos que publican los narradores de la generación de los 80. Ese es el corte, ¿no? Entonces, Julián Pérez Guaraca, que es el primero, publica en el 84. Hildebrando no es de los 80, Hildebrando es antes.
Hildebrando es de narración. Entonces, el sentido de la muestra también va por ahí, o sea, es absolutamente generacional y tiene que ver con los modos de recepción que nuestra generación, que éramos escritores muy jóvenes en ese momento, ¿no? con la forma como asumimos eso que era invisible, pero que a la vez producía horror en nosotros. Yo recuerdo las reuniones que teníamos en nuestras casas, en la casa de Dante Castro, en la casa de Pilar Dulli, en la casa de Mariela Sala, en mi casa, en la casa de Mario Choi, tan generoso Mario, en las que en medio de los toques de queda, ¿no? Que era además una felicidad para nosotros, aunque suene contradictorio, porque nos obligaba a quedarnos en la casa donde estuviéramos, ¿no? Discutíamos cómo tratar el tema de la violencia política sin caer en el miserabilismo, sin caer en el naturalismo narrativo, sin caer en el fotoreporterismo, sin repetir aquello que ya los medios de comunicación en ese momento estaban haciendo bien. Ese era todo un reto, ¿no? ¿Qué forma adoptar desde el texto literario propiamente ficcional para dar cuenta de una cosa además que no era visible, ¿no? Era monstruosamente invisible? Entonces, creo que cada uno, y ahí está la muestra, cada uno asume, ¿no? Yo conozco la experiencia de los escritores de la pequeña burguesía limeña universitaria, ¿ya? Para ser bien justos y bien limitados, bien acotados, ¿no? Era precisamente esa de postular una narrativa muy vinculada con estas subjetividades en conflicto, estas subjetividades trastornadas en medio del conflicto, ¿no? Poniéndonos empáticamente en el lugar de estos agentes, ¿no? De estos personajes que podían estar, ¿no? Viviendo la experiencia del terror y combatiéndola, o viviendo la experiencia de la lucha, ¿no? Contra un Estado, ya sabemos, ¿no es cierto?, fascista, corporativo, vinculado con una tradición capitalista, etcétera, etcétera. Bien. Era difícil en ese momento tomar una posición. Primero porque no se sabía. Había una condición de no saber previa a la enunciativa. O sea, no había seguridad, ni siquiera se sabía quién era Abimael Guzmán. Ahora, claro, ya todo está absolutamente documentado, visibilizado, pero del 84 y archivado, y del 84 al 89 no se sabía absolutamente o casi nada, ¿no? Por eso es importante esta muestra. Respecto al título, Incendiar el presente, es una frase maoísta y que tiene que ver precisamente con esa voluntad maoísta, obviamente, de acabar con ese presente que era absolutamente, ¿no?, inicuo, ¿no es cierto?, injusto en el contexto de la China de los años 40, 30, 40, bueno, históricamente hablando, bueno, ¿no?, para ser bastante claros. Entonces, recuerdo a propósito de eso que en 1986, ¿no?, cuando Alan García empezó a dar subvenciones a los intelectuales y a publicar por el Concitec, ¿se acuerdan de esa época? También habían subvenciones para realizar eventos. Y en el 87 realizamos un evento en el pueblo. Y el evento, y de repente te puedo pasar documentación también sobre eso, el evento se llamó En torno al fuego, que era precisamente, ¿no?, algo que estaba muy vivo, ¿no? Incendiar el presente. El fuego está ahí como una metáfora de la destrucción de un orden, ¿no?, que se quiere acabar, con el que se quiere terminar, o en todo caso renovar, ¿no? Y recuerdo perfectamente que en esa reunión, que fue un pequeño congreso de escritores de nuestra generación, se debatió también las formas de representación de la violencia política. O sea, no fuimos ajenos en absoluto a el tema de la violencia. Y esta muestra sí pone en evidencia la preocupación, ¿no? Ahora, claro, el tema de la violencia viene desde, no sé, pues,
pre-inca, es precolombina, ¿no? O sea, no llega ni siquiera con la conquista, es anterior, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino en todas las sociedades. Entonces, claro, centrar este problema de la violencia en el 84 al 89 y diagnosticar a partir de una narrativa que se postula como una interpretación, digamos, de esa conflictividad que era invisible, me parece un mérito, ¿no? Bien, creo que lo testimonial, entonces, un poco para, según yo lo entiendo y de acuerdo a lo que planteaba Alex, ¿no? Va por el lado, no, claro, no estamos frente a la política de lo testimonial, ¿no? Etcétera, ¿no? Tan bien acotada, tan bien ya estudiada, ¿no? Sino creo que lo testimonial va a partir de dos aspectos que sí competen al testimonio, que tienen que ver con lo actual y con el relato de urgencia, ¿no? Que pueden extenderse al relato de ficción para asignarle ese carácter testimonial. Ahora, también lo testimonial tiene que ver por esa presencia que creo que tú has diagnosticado bien en muchos de los cuentos de este narrador que se confronta con un hecho que tiene muy cerca, ¿no? Y del que casi es parte como personaje. Claro, hay como una especie de interpretación del hecho violento, ¿no? Que convoca al narrador y lo modaliza para producir un determinado tipo de discurso. Entonces, por ahí también creo que va la idea de lo testimonial, ¿no? Bien, desde luego que en los 80 no teníamos todavía, no era imposible, ¿no? Saber hasta qué punto este tipo de relatos podía configurar un tipo de conciencia cultural sobre la violencia política en el Perú. Desde luego que sí se instaura contra la memoria hegemónica fujimorista respecto de los años de la violencia, que hay que destruir y que hay que combatir, porque es muy violenta y muy sesgada, ¿no? El discurso triunfante del fujimorismo es absolutamente dañino respecto de nuestra memoria colectiva, respecto de la violencia política. Yo creo en ese sentido entonces que tu libro sí contribuye grandemente, ¿no? A combatir esta memoria hegemónica, ¿no? Bueno, sería un poco lo que podría decir. Responder lo que te quise preguntar, si una antología generacional del 80 desde y hasta los 80. Sí. Los 84 y 89 son años claves. Sí. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de leer bastantes páginas, voy a decir, porque pensé hacer un estudio breve, pero ha ido aumentando y es probable que vaya a aumentar un par de páginas más esta misma noche. Es un libro que se está haciendo, además. Pero estoy tentado ahora a no publicar el libro. ¿Qué es eso? ¿No? Porque los libros a veces existen en ausencia mejor que en presencia, ¿no? Paga tu imprenta, paga tu El imprenta. futuro es importante. Pero hay varios puntos sin duda que me gustaría conversar. ¿Hay un lugar por allá? Sí. Sí. Hay espacio ahí arriba. Agustín, siéntate también. Sí, por favor. No vas a crecer más. Tenemos varios minutos más. Muy bien, excelente. Bueno, y decía que hay varios puntos sin duda que yo creo que debo revisar, pero uno de ellos es parte del argumento, de hecho, de Archive Fever, de Derrida, la idea de la fiebre de archivo, ¿no? De esto que estaba describiendo Paolo de Lima, ¿no? Con su propio archivo, ¿verdad? De esta fiebre, ¿no? De que quiero este nuevo elemento, este elemento está faltando en mi archivo, ¿verdad? Y el archivo es, en ese sentido, algo que crece y no tiene límites decibles, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, me parece a mí una posibilidad, ¿no? Algo que estuve pensando hoy día antes de venir aquí es, estuve pensando en la CBR,
porque estuve leyendo un artículo muy bueno de Carlos Aguirre sobre el archivo de la CBR, ¿no? Y lo que yo estaba pensando cuando venía aquí era que es necesario complejizar nuestra visión de la CBR también, ¿no? En el sentido de que nos hemos acostumbrado un poco a detenernos, muchos de nosotros, en las conclusiones, algunos más, digamos, disciplinados o aplicados en el informe final, pero y ahí queda, ¿no? El informe final son 9 tomos, entonces es un informe bastante grande, ¿verdad? Pero el informe final no representa necesariamente lo que hay en el archivo. Es interesante empezar a ver esta relación entre lo que entra al final, porque hay limitaciones, como en este libro, limitaciones. Yo he quedado en el año 89 y me he limitado a representar, por ejemplo, lo que ocurría en la generación del 80, pero sería interesante, por supuesto, ver qué pasa en los siguientes 5 años, por ejemplo, ¿no? El año 90 es un año muy importante también, ¿no? Y el año 93, sin duda, con Itume en los Andes, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es un año también fundamental para repensar la manera en que desde la literatura se representa el conflicto, ¿verdad? Pero volviendo a la cuestión de la CBR, mi tema es que es posible oponer archivo y informe. ¿Y qué vemos cuando hacemos esa oposición? Bueno, algo que mencionaba Carlos Aguirre es que los testimonios de los subversivos no entran en el informe final. Hay una mención de ellos, pero no entran. Es decir, esa palabra está silenciada. ¿Y por qué está silenciada? ¿No? ¿Cuál es la razón? Entonces, este es uno de los primeros temas que me gustaría hablar, porque hemos pensado esta presentación como un pequeño conversatorio. Y entonces el primer tema que me gustaría hablar es sobre estas pequeñas censuras institucionales, ¿verdad? Es decir, estos silencios, ¿no? ¿Cuáles son los tabúes que aún existen en términos de discurso, ¿verdad?, para hablar de la violencia, de la producción sobre la violencia? Es decir, cuando ustedes están escribiendo, les cruza por la cabeza de, mejor evito poner la palabra incendiar porque me vayan a decir maoísta, por ejemplo, ¿no? Cruzó por mi cabeza varias veces. La frase es incendiar la pradera. Yo le hago el juego con el presente, ¿no?, porque me parece metafóricamente mucho más rico. Pero eso, ¿no? ¿Cuáles son los tabúes, ¿no? Y cómo abordar esto pensando en los silencios, ¿verdad? Que es una manera, ahí está la potencialidad del archivo otra vez, ¿verdad? Que aquello que se silencia puede estar allí. Entonces, ¿no?, nos da la posibilidad de buscar, ¿no? Entonces, bueno, abro la conversación. Bueno, hay toda una narrativa que no conocemos, que es la narrativa, vamos a decirlo, senderista, ¿no es cierto? Y es muy probable que haya existido esa narrativa. Mao era poeta y cultivaba la literatura. Estoy absolutamente seguro que se producía narrativa y poesía senderista. Además hay poetas que son conocidos, ¿no es cierto?, que pertenecieron a las filas de Sendero Luminoso. Bueno, a ver, en el 89, un grupo de narradores cuyo nombre no voy a revelar por seguridad, además porque no tengo la autorización, realizó una visita a un penal en donde había senderistas, un poco para investigar sobre la producción senderista. Era casi como un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Y en efecto se estaba produciendo ahí literatura senderista, ¿no? Literatura de partido además. Solamente basta leer las intervenciones de Mao Zedong en el foro de Yenán para saber qué tipo de literatura era la que podía estarse produciendo en ese momento. Era pues la pauta estética, ¿no? Sin duda que los senderistas debían estar cultivando en un contexto además de guerra, en el que la literatura debía cumplir un
rol fundamental en la transformación de las conciencias alienadas de los pequeños burgueses y en las conciencias nacientes de los campesinos que no tenían pues, conciencia de su lugar en el mundo, ¿no? Y por lo que sé es que en efecto sí era una literatura muy orientada precisamente a la lucha radical de los senderistas, pero también que era una narrativa muy vinculada a la figura de Abimael Guzmán, ¿no? Una narrativa absolutamente ancilar, muy vinculada a la figura de Abimael Guzmán, ¿no? Y sus figuras más relevantes, ¿no? Parece que esos eran los contornos, pero claro, toda esa producción ha quedado absolutamente destruida, ¿no? La poca que salió, ¿no? Supongo que estará en archivos todavía muy inaccesibles, pero es toda una deuda, toda esa parte de la producción escrita de esos años uso que forma parte del archivo, no lo conocemos, ¿no? Y en algún momento tendremos que conocerla, tendremos que por lo menos postular alguna hipótesis sobre el sentido y la dirección, ¿no? Y utilidad de esa narrativa, de esa poesía, ¿no? Sí. Sobre ese último punto, claro, la pregunta es ¿para qué leer esta narrativa, ¿no? Y bueno, más allá de su producción literaria, ¿para qué acercarnos a los testimonios de los senderistas, ¿no? Desde la mirada, digamos, humorista de lo que llaman la memoria salvadora, no tiene sentido porque son monstruos, psicópatas, no hay nada que sacar de ahí, mejor los olvidamos, ¿cierto? Desde la mirada de lo que estoy llamando el giro ético, pucha, tampoco está tan claro para qué leerlos, porque la memoria se supone que es un ejercicio de empatía con la víctima. El rol del perpetrador justamente queda un poco como que, bueno, quizás no es tan relevante, no es tan central y por lo mismo no hay mucho trabajo con los testimonios de los senderistas en la CBR. Y si miramos la producción literaria, incluso de películas y todo post-CBR, hay poco tratamiento del sujeto senderista. Es algo que recientemente estamos viendo más. En la novela de Claudia, los testimonios que siempre se Carlos Agüero y el de Rugio Bailán, ¿no? Entonces ha surgido esta producción y, digamos, nos fascina. O sea, hay un hambre en la población de saber más del sujeto senderista. Entonces eso puede ser, por un lado, como una consecuencia de la mitología que hemos creado respecto a este ser absolutamente malvado, una especie de goce macabro con ver el mal, ¿no? Pero creo que hay otro rol, que es un trabajo más político e histórico que tendríamos que hacer, saliendo del giro ético, volviendo a una mirada política, para entender cómo Sendero fue una consecuencia histórica de una larga tradición de izquierda, lo cual no quiere decir que es la única consecuencia de la izquierda y por lo tanto tenemos que deshacernos de la izquierda, ¿no? Que es más bien la mirada humorista al respecto. Pero más bien entenderlo en su contexto, cómo es posible que gente que no fueron monstruos, que no fueron psicópatas, sino que eran personas racionales, conscientes, eligieron la vida senderista, ¿no es cierto? Entonces eso para mí sería el rol de acercarnos a estos testimonios de nuevo, justamente para que no se repita en un sentido más fuerte de entender cuáles fueron los procesos racionales que llevaron a esas decisiones racionales, que llevaron a cosas que son injustificables, ¿no? Y cómo recuperar una apuesta a futuro, ¿no? Para que justamente no se convierta en lo mismo que antes. En ese sentido me parece que es necesario volver a mirar los perpetradores y que el trabajo, bueno, por un lado las nuevas producciones que lo están haciendo son muy importantes, y por otro lado esta antología, si bien es un tema que no resaltaste mucho en la introducción, a partir de la reseña de los cuentos me di cuenta que, mira, en los 80 sí habían personajes subversivos interesantes, ¿no? Complejos, que no eran solamente el mal, ¿no? Sino que se veían sus conflictos interiores, la manera en que se relacionaban con su contexto, que es algo que más bien tipo en La Hora Azul no está. La Hora Final, más bien esta película más reciente, sí tenemos un personaje senderista, tenemos algo un poco más complicado ahí, pero es algo muy, muy inicial en la producción actual. Yo recuerdo a Pilar Dulli escribiendo Los días y las horas, ¿no? Y que tiene este personaje femenino que es una senderista. No sé si recuerdan el cuento. ¿Tú qué le vas a...? Enrique lo menciona justamente a partir de... Claro, y recuerdo bien el debate en el que estaba Pilar al momento de
configurar un personaje senderista, Una chica, ¿no? a una chica que es una madre que atiende con viandas a los obreros de construcción y que tiene una vida absolutamente miserable, el debate de Pilar y hasta cierto temor de construir a un personaje con el que el lector podía ser empático al momento de analizar las condiciones de miseria en las que vivía este pueblo, y sobre todo al momento de constatar de que el cambio no se iba a dar en su vida si no era por una solución violenta. Y debatimos el cuento, y precisamente la fascinación que producía esa toma de decisión que salir finalmente a realizar un atentado, ¿no? Era en donde se producía este valor del cuento. O sea, esa idea de, como dice Alex, ¿no? De no presentar al senderista como una máquina de matar, como un ser macabro, sino de presentar a un personaje, ¿no? Desde un punto de vista complejo, profundo, con motivaciones hasta cierto punto comprensibles, pero que, ¿no? Y esto hay que decirlo bien claro, optaba por la muerte, algo que no se debe, digamos, defender. Pero el campo de la literatura es ese campo en el que uno debe arder precisamente, ¿no? Precisamente en la ambigüedad, en la indeterminación, en la libertad de ampliar al lector esa posibilidad de ver las cosas de otro modo, ¿no? Y no simplemente condenar, ¿no? No simplemente ser maniqueos al momento. Ese era un paso, ¿no? Y Pilar lo logra con absoluto éxito, ¿no? Yo tengo un trabajo sobre ese puesto que se llama Desestabilizando el canon, algo así, justamente por lo que dices, por la apuesta, y solamente ese personaje y la trama, una ficha importante en cuanto a Pilar Rubí. Sí, Sobre sí, de los narradores jóvenes, digamos, recientes ahora, lo que yo percibo que hay mayor libertad en un tipo como Daniel Alarcón en enfrentar esta narrativa que en los escritores peruanos. Entonces creo que la autocensura de humanizar el conflicto y no satanizar, convertirlos en monstruos, tiene que ver mucho con este temor de cómo vamos a hacerlo. Eso es bien interesante, porque eso en los años 80 era un problema. Sí. Para no entrar ni por el lado del giro ético ni el discurso fujimorista, y dar paso a Claudia también para terminar la ronda, decir que todo este discurso de Sendero es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, miren, afiches, que está documentado, graffiti, ¿no? Las famosas pintas. Voy a poner comillas porque performance, digamos, que tumbarse una torre y luego poner los cerros con hoja y martillo, con lata de fuego, ¿no? Y eso está registrado en la poesía, por ejemplo, Monserrat Álvarez, Susana Nadal, etc. Periodismo, ¿no? Periódico, ¿no? El diario. Suplemento cultural, Cresta Roja, año 88, que yo no accedí, ya después me enteré de esto, ¿no? Ya desde el archivo me enteré que existía Cresta Roja. Teatro Campesino, Sabana Cataño, ¿no? Bueno, Jovaldo, ¿no? La famosa poesía de trinchera, ¿sí? Edil Lagos, ¿no? Esto de una poesía de la pradera, justamente, enseñando la pradera, ¿no? la piedra, todo eso, ¿no? Mismo Pérez Guaranca, este discurso de la narrativa, ¿no? Este discurso del sujeto senderista al joven ilegítimo y toda la connotación que tiene eso. Entonces, yo creo que sí, se puede entrar, ¿no? Como investigadores y lectores a todo este corpus, porque obviamente el discurso fujimorista que hace, ¿no? No puede haber una sola memoria, sino un lugar de la memoria. Esto obviamente la CBR no puede acceder al testimonio, el ojo de la verdad no puede poner la piedra con los nombres de porque lo que hacen es sabotear, le ponen color naranja a los que lloran, se ponen a llorar de color naranja, ¿no? Entonces, obviamente, por el discurso, lo que pasaba en un lugar de la memoria, ¿no? Que Carlín muy bien se burló, que como que le hace corregir a Picasso el Guernica porque no le gusta, ¿cómo es la palabra? Muy sesgado, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos cerrados por todos lados, ¿no? Estamos, como dice, estamos encerrados en este espacio. Y yo quiero dar un aplauso al espacio por permitir hablar, ¿no?
rescatar el presente también es importante, los instantes. Y bueno, no sé si Claudia quiere hablar. Claudia, segunda parte. No, estaba pensando en la pregunta inicial, en cómo lo planteaste con esto del archivo senderista que está como cerrado, porque literalmente me acuerdo cuando empecé a ir al archivo de la comisión, ¿no? Literalmente pensaba en esto de los guardianes del archivo, y la gente que te atendía eran realmente guardianes que no te dejaban, no estaba cerrado el acceso a esa parte, ¿no? Y yo creo que era como muy curioso, ¿no? ¿Y por qué no se puede entrar esta parte de...? Y me decían, no, es que son los archivos de los senderistas, ¿no? Y yo como, quiero ver eso, ¿no? Quiero, la curiosidad así de, quiero ver esto, ¿no? Y claro, lo que me dijeron era, no, yo, pero ¿por qué está cerrado, no? Preguntando. Y me dicen, no, lo que pasa es que si esto sale público, se hace público, se corre el riesgo de diseminar la apología senderista. O sea, esa fue un poco la respuesta, ¿no? Y me dio curiosidad justamente pensar esa, ¿cómo llamarla? ¿No? Esa capacidad de infección del archivo, ¿no? Ahora como un archivo infecto y con un virus. O sea, este archivo, este material puede terminar infectando el resto de la sociedad, por eso conténlo, ¿no? Mantenerlo contenido. Y obviamente no pasó al informe final, ¿no? Justamente por esto. Y me da curiosidad un poco pensar también cómo justamente con este libro, que sí lo vas a tener que sacar, ¿eh? O sea, lo publicas, no existe, ya existe. Que exista. Cómo justamente estás en un punto, me parece, o sea, un poco saneando esta idea de que hablar de senderos sea hacer apología del senderismo, ¿no? Esta noción tan maniquea justamente viene del discurso salvador purista, ¿no? O sea, dejemos de perder el miedo a hablar de, ¿no? Yo creo que quizás uno de los problemas más graves que ha quedado de todo este proceso fue el miedo a hablar de sendero, ¿no? O sea, el miedo al cuco, ¿no? Sí, esa idea de, claro, no hablemos de, porque hablar de esto puede ser hacer apología de, tiene que ver, ¿no? Y claro, o sea, pude tener acceso a muchas cosas que fue muy interesante, pero me interesó siempre era la performance del guardián del archivo, ¿no? Era justamente lo que me incomodaba, ese miedo, esa posibilidad de archivo como algo infeccioso. Claro. Es interesante porque en realidad ese guardián es lo que garantiza que lo que sale de ese archivo tenga poder de renovar lo que se está diciendo. Es decir, la dificultad del acceso, ¿no? La dificultad de... Que lo hace más deseable también, ¿no? Miren, sí, como que no así quiere, es, por favor. ¿no? Pero en esa dificultad se juega en realidad la legitimidad del valor que podría tener un rescate, un descubrimiento en ese archivo, ¿no? Entonces, es un juego, es como un mal necesario, me parece, ¿no? Para poder circular discursos con valor de verdad en la sociedad. Muy interesante esto del archivo infecto que ha hecho Octavio Salazar, ¿no? Y creo que quizás un poco decirte que tengas cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí mismo este edificio, el piso de arriba, como Gonzalo Portocarrero, que pasó, ¿no? Con Gilbonio, que es un investigador que sale de la misma cárcel, incluso, ¿no? Senderista, creo que salió no con perdón, sino cumpliendo su sentencia, ¿sí? Se le fueron encima. Luego hay no sé qué problema con esta investigadora francesa que me ha pedido que haga el prólogo a su libro de poesía, y si lo voy a hacer, yo la conozco de que era una jovencita poeta y ahora se ha metido hasta el fondo de Ayacucho y ha sacado todo un archivo que no existe y lo ha publicado por internet. Entonces es una maravilla. Por ejemplo, a mí para el trabajo que estoy haciendo sobre el 69 de Pérez Barranca me sirve un montón porque me confirma un montón de fuentes que obviamente no están en la CBR, que es otra gran fuente de la cual disponemos, ¿no? Y a ella también se le han ido encima. A Zapata sí le dan la bendición porque directamente le está sacando información de la señora, la esposa, la número 2. Entonces si hay un sujeto que se mueve en los espacios y que está interviniendo también. Quizá por acá no le interesa porque estamos hablando de cuentos, ficción, entonces no sabemos. No hay tanto peso, ¿no? Pero entonces ahora mismo, el otro día lo escuché que hablaba con Renato Cineros en la feria de Ricardo Palma y él decía, ¿no? Le dicen de todo, traidor, que yo sí, ¿no? Prácticamente le tiran piedras a Agüero, ¿no? Entonces sí, hay toda una dinámica, ¿no? En el hoy también sobre esto. Sí. Bueno, sí, me gustaría volver a la cuestión del testimonio, que quizá
que quizá... Eso sí, estamos esperando. Sí. Y algo interesante con el testimonio, para mí es importante que la noción de testimonio esté, porque es posible hablar de literatura testimonial. Quizá lo que falte es hablar del concepto de literatura testimonial en oposición al de testimonio, ¿verdad? Pero por eso yo hablo más bien de una tensión testimonial en los textos, O sea, tú lo una llamas pulsión. literalmente pulsante flujo testimonial. Claro. Me gustó la palabra, pero era como, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿No? creo que hablas de un modo testimonial también, ¿no? Pulsante flujo. Sí. Claro, creo que tiene que ver con, no tanto con el hecho de que sea un testimonio, ¿no? Un hecho que demanda un pacto de bidirección con el lector, pero sí con el efecto retórico que produce el testimonio, ¿no? Que es el de actualidad, el de urgencia, el de necesidad, el de pertinencia y el político, básicamente, ¿no? Claro, y la sensación de que estás leyendo algo que tiene algo de verdad, Claro. ¿no? Que es un poco lo que nos gusta a muchos en la ficción, ¿no? Hay algo de verdad aquí, es como ese pequeño placer, ¿no? Escondido que nos hace leer ficción muchas veces. No necesariamente le pasa a todo el mundo, pero yo creo que pasa bastante, ¿no? Pero mi aproximación a la cuestión del testimonio tiene que ver un poco con la idea del canon, ¿no? Como un poco para relativizar o para mostrar cuán poco neutro, ¿no? Cuán arbitrario un canon puede ser, ¿verdad? Entonces, sí, el canon de la literatura testimonial latinoamericana, ¿no? Tiene una marcada función política, está conectada a la Revolución Cubana, ¿verdad? Y más o menos se acaba en el año 90, ¿no? 90-95, mientras que, sí, desde esa perspectiva no hay literatura testimonial en el Perú. Un poco mi argumento es que sí hay literatura testimonial en el Perú, pero necesitamos, como bien creo que lo ha señalado Alex, necesitamos repensar esas categorías. A mí me parece importante, por eso la noción de testimonio, porque muestra una situación inestable en la conceptualización misma del término y quizá llegar a algo así como tú bien dices de narrativas de la experiencia histórica, ¿no? Quizá eso sea una manera más interesante de entrar al tema, pero al mismo tiempo la palabra testimonio tiene un valor de circulación importante en nuestra sociedad, ¿no? Es más fácil hacer entender, digamos, ese valor pulsante, esa cuestión, ¿no? De esa pulsación de la verdad en el texto, ¿verdad? Diciendo testimonio que diciendo narrativa de la experiencia histórica, ¿no? Entonces, por esa razón, a veces es fácil proponer nuevos términos, pero más difícil me parece es intentar hacer explotar los términos que ya usamos de manera usual, ¿no? Sí. Enrique, la idea esta de la pulsión del flujo testimonial también podría tener que ver con este deseo de los narradores por imprimirle a sus relatos esa fuerza de lo realmente acaecido, ¿no? No siendo en realidad es el sustrato, o sea, la distancia que hay entre un limeño que escribe en ese momento con lo que está sucediendo en el interior del país es inconmensurable. Entonces, una manera de producir esa confianza en el lector y además de crearse en el mismo escritor la confianza respecto de lo que está construyendo es algo que puede tener consistencia y que está ligado de alguna manera a eso que es irrepresentable, que es lo real. Quizá explique también eso que tú has identificado como lo testimonial, ¿no? en los cuentos. Claro. Otro elemento que ha salido en esta conversación es la cuestión de la cronología que voy usando, ¿no? Y que en cierto sentido es un poco arbitraria, ¿verdad? He logrado ajustarlo a la generación de los 80, pero hay, como decía, hay textos muy importantes en los 90, 91, 92, ¿verdad? Que podría ser otro libro, que podría ser otra muestra de archivo que ya no tenga 400 páginas, sino 800 páginas, ¿verdad? Entonces, va a salir. ¿400?
Va a ser algo grande, sí. Entonces, lo que quiero decir es que esta aproximación es siempre una posibilidad, ¿no? Hay limitaciones prácticas, como por ejemplo la extensión y lo que un editor puede financiar, ¿verdad? Entonces, buena pregunta. No me confité como los años 80. Pero va a ser fácil que To be announced. To be announced. Será anunciado. Sí, peruano. Sí. Enrique, y ahora que hay mujeres acá, creo que también cuando ustedes lean la muestra, porque por el índice yo más o menos conozco los cuentos, de los 15 cuentos, por lo menos en 10 cuentos, la agencia de la actividad propiamente narrativa son mujeres. Y cuando Alex se refería a que también la muestra posibilita la identificación de un nuevo sitio de la mujer claro, es clarísimo. Y eso es importante. Eso está diciendo algo, ¿no? Respecto de que yo creo que ese cambio, ese cataclismo social que está sucediendo, sí, se visibiliza más a partir de la agencia de las mujeres. Yo creo que dice dos cosas bien interesantes, y lo digo en el estudio, y es cierta disposición de los escritores hombres ante este nuevo fenómeno social, ¿no? Y tenemos cuentos que son francamente de un machismo fuerte, ¿no? En donde la mujer es vista como este elemento furioso, ¿no? Que está en los extremos, ¿verdad? ¿No? Y es muy interesante conectarlo o compararlo con lo que producen dos escritoras en aquel momento, ¿verdad? Tanto Carmen Gorriti y Pilar Dugui, ¿verdad? Y la aproximación que ellas tienen al sujeto femenino es una aproximación completamente diferente, ¿no? Intentando entender la humanidad, ¿no? De estos personajes y el conflicto, ¿verdad? Que no solo es contra el Estado, sino contra el sistema patriarcal, ¿no? Y esto es algo bien interesante en los cuentos que está allí, ¿no? Las mujeres están en muchos de los cuentos han sido construidos de esa manera. Entonces, esa es la respuesta de los escritores, claro. Que son las limitaciones, sin duda, de la ideología de la época también, ¿no? Entonces hay que verlo todo en su mismo contexto ideológico, ¿verdad? Nosotros supongo que un cuento con ese tipo de personaje ahora circularía mucho menos, ¿verdad? Pero es interesante para, ¿no? Pensar cómo venimos pensando en los roles de género en la sociedad también. En contextos muy específicos. El cuento de Julián Pérez, que es el primero que se muestra, El Camino Largo, sí, es un cuento bellísimo porque es el testimonio de dos hermanos y la tercera hermana es la hermana mujer, que está muerta, está cargando el ataúd de ella, me parece, el cuerpo de ella sin ataúd, y están recordando la historia de ella. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y ella? Que ella fue a la universidad, y en la universidad entró a Sendero. Y entonces hay todo un discurso, una elegía, pero también una especie de heroicidad, un orgullo, ¿no? Entonces, digamos, pero al mismo cero tiempo, machismo. Pero al mismo tiempo un discurso antimoderno también. ¿En qué sentido? Antipedagógico, ¿no? Es decir, mejor nos quedamos en nuestros pueblos y no avanzábamos esta promesa de desarrollo, ¿no? Moderno que la educación ofrece, supuestamente. Entonces, hay esa tensión en el cuento que lo hace muy interesante, sin duda. Bueno, pues ya no adelantes los argumentos porque luego no vas a... Sí, ¿qué les parece si hacemos una ronda de preguntas y cualquiera de nosotros sin duda puede contestar, o todos si quieren? Sí, primero. Enrique, sí. Qué gusto escucharlos a todos hablar de esto. Y mientras escuchaba a todos los ponentes conversar sobre esta muestra que no es antología, al mismo tiempo se me despertaba una pregunta, bueno, aparecieron los nombres de los autores que conformaban esta muestra. Me fue evidente una paradoja, en todo caso en mi lectura o en mi recepción, que son nombres de autores que yo sí conozco y que, digamos, circulan de manera más o menos generalizada entre un sector de la academia peruana,
Entonces decir que de alguna forma no conforman un canon, al menos de los estudios sobre violencia y sobre el relato de la violencia, me parecería que entra en una zona problemática desde un modo de ver que, digamos, y esa es mi pregunta en realidad, si para poder entender cómo estos relatos son visibles o no son visibles, en tu prólogo tú tocas el tema de la institucionalidad literaria. Porque me parece que, por ejemplo, para una academia del estilo de San Marcos, estos son textos que han circulado ya profusamente y dan muchas vueltas desde los años 90. Pero digamos, para una academia en la que yo me formé inicialmente, que es el de la Universidad Católica, estos eran textos desconocidos o muchas veces poco conocidos. Y, por otro lado, la visibilidad pública de lo literario, para una postura, digamos, liberal del relato literario como autónomo, ligeramente descontextualizado de lo social, digamos, la literatura que promovía el comercio por esos años. Esto es una cosa de la que no se puede hablar, pero digamos que todo lo otro que no era el comercio estaba moviendo mucho esto. Entonces yo creo, que te pregunto, ¿no?, si a ti la institucionalidad te ha llamado la atención para ver este corpus. Sí, sí, de hecho hay algunas notas sobre el tema de la institucionalidad. No la abordo en detalle porque es todo un tema muy grande, ¿no? Pero sí, muchos de los autores que en los 80s eran jóvenes y marginales, ahora son más bien más centrales, ¿no? Y son parte, por ejemplo, si sumamos y restamos las antologías tanto de Mark Cox y la de Gustavo Faberón, entonces si hacemos las sumas y las restas, podemos ver que hay algunos autores sobre los cuales hay consenso, ¿no? Entonces la idea de que ya un canon de la narrativa de la violencia se está formando, ¿no? Pero la noción de canon no se opone a la de archivo, ¿no? El canon se construye dentro de un archivo, es decir, un archivo es un espacio mucho más grande donde hay diversos elementos que por diversas razones, y ahí la institucionalidad sin duda es un elemento importante, ¿no? Se privilegia ciertos textos sobre otros, ¿no? Ciertos elementos sobre otros. Pero sí hay, sin duda, el tema de la institucionalidad es importante. Ahora, coincide la academia con lo que se produce en ese momento. No, tú has hecho una revisión, me parece, de lo que se produce, y eso es lo que hay. Respecto de la generación del 80, o sea, hasta donde has investigado, creo que eso es lo que hay, eso es lo que sí, bueno, que existe, yo no realmente me he basado muchísimo en el trabajo de corpus que hizo Cox, ¿no? De hecho, hay un texto que Cox no recoge, que es el texto de Carmen Ollé, que se llama El Grito, que se escribe en el 88, de hecho, ¿no? Y que lo conozco gracias al archivo de Paolo, ¿no? Entonces, quiero decir que el archivo está por crecer también, ¿no? Y tú mencionabas, bueno, ¿y dónde estarán esos archivos privados? Esa narrativa que fue censurada en un momento y que parece que amenaza latente, ¿no? Para producir nuevas maneras de acercarnos al proceso. Bueno, yo creo que en algún momento irán emergiendo y lo que llamamos canon ahora podrá ser otra lista diferente. Pues ese archivo infectado al que se refería Gloria, ¿no? Al que no tendremos acceso, pues, hasta desinfectar el estado. Hasta desinfectar el estado. Sí, bueno, mi pregunta un poco se conecta con lo que dijo el estimado, que es un poco la cuestión académica y cronológica, porque tú has hablado de un marco temporal con el cual te estás moviendo, pero mi pregunta iba, digamos, dentro de este ámbito académico, ¿qué impacto, la pregunta también para Jorge, qué impacto tiene el grupo Narración, especialmente el manifiesto del grupo Narración, que ellos sí toman partido por una literatura comprometida, maoísta, clasista, y estamos hablando de fines de los 60, 70, por autores, digamos, ya canónicos, como Reynoso. No es ninguna novedad, sabemos que Miguel Lutero simpatizó con Sendero Luminoso, tenemos un libro emblemático como es la Revolución 50 del año 38, entonces la idea sería, se podría hacer un rastreo de este impacto
desde un punto de vista académico o de narración finalmente, Claro. en la generación del 80, los autores de los 80, ¿no? Mira, sí, La respuesta mía es sí, sí se puede. claro. La También se respuesta puede mía, así bien, bien afroamericano, ¿no? Es sí y no. Sí, porque era el referente generacional anterior que teníamos nosotros, ¿no? Y te puedo decir, Dante tiene influencia en narración, Cromwell tiene influencia en narración, Julián, bueno, pues por obvias razones, casi es la mascota, ¿no? Vamos a decirle, el hermano menor de narración, ¿no? Y otros más. Pero hay otro segmento dentro de la generación del 80 que más bien buscamos distanciarnos del discurso narrativo, digamos, clasista, populista, muy enfocado en maoísta, muy influenciado por, digamos, el carácter instrumental de la literatura de cara al cambio social en ese momento. O sea, nosotros no queremos repetir la experiencia de narración, y eso coincide con, digamos, también cierto origen de clase. No hay forma de escaparse de eso, ¿no? Pero mi tesis de licenciatura es sobre el grupo narración, así que los tenía absolutamente, y los entrevisto a todos en el 87, 88 y 89. Madre mía, digo yo, ahora con qué agallas hice todo eso, pero lo hice, ¿no? Sí, vamos a hacer algo, vamos a recoger varias preguntas y vamos a... Sí, primero... Sí, okay. Bueno, primero felicitar, ¿no?, por esta propuesta de libro, ¿no? Se visualiza una generación de los 80, ¿no? Pero se visualiza, o sea, se está enfocando, hay una generación 80 y una producción cultural, ¿no? Y esta generación que tú planteas del libro 84-89, ¿no? Entonces, digamos, los autores están en un contexto social, ¿no? Hablaban, digamos, de esta lógica testimonial, ¿no?, de relato de urgencia, ¿no? Y hay otros factores también que se construyen en esa época. Y planteo la pregunta, más por lo que se acuerdan, ¿cómo era la relación con el movimiento Sucre? O sea, porque había una circulación, y a veces esa circulación de los textos no eran espacios oficiales, sino en espacios marginados culturales. Entonces había una retroalimentación con esa cosa del movimiento Sucre, participaban, ¿no? Era fácil, digamos, ver, porque digamos, hay algo en contra del Estado, en contra de los partidos políticos, ¿no? Entonces ese relato de urgencia se articula con ello. Y otra pregunta, un poco para adelantando el libro, es, un poco como antropólogo, ¿cuál es la representación del otro? Es decir, de los campesinos y las campesinas. O sea, ¿cómo lo representan? Si es un circuito limeño que produce eso, ¿cómo representa la otredad? ¿No? Excelente. Muchas gracias. Mi pregunta va hacia el tema de distribución y uso, ¿no? Yo coordino clubes de lectura, somos algunas personas del club de lectura, y estos textos, ¿no? La serie de la Aurora o Los Rendidos han sido algunos de los textos más complicados de discutir como grupo, ¿no? Y me parece muy interesante esta propuesta porque no solamente van a ser cuentos, tiene una introducción académica y además va a tener una parte, no sé, de entrevista, testimonial a los autores y autores. ¿Cómo se han imaginado ustedes quiénes van a recibir estas personas? ¿Qué lectores y lectoras van a ser? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a hacer accesible un documento complicado? Porque son tres cuerpos distintos, ¿no? Nosotros cuando tenemos eso lo que hacemos es llamar a alguien o de la academia para que lo lea con nosotros, o llamamos a uno de los escritores para que lo lea con nosotros, y además para que vean qué tan lejanos estamos lectores y lectores. Esos nombres que he mencionado casi no circulan, ¿no? Entre el mundo de los lectores y de los lectores, el mundo mundial. ¿Más preguntas? Vamos a hacer un... ¿no? Ok, vamos sobre esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la otredad, bueno, el cuento de Julián Pérez, justamente, porque uno campesino totalmente, de la antología ese cuento, por lo menos, sobre los subte, ¿no? En los 80, bueno, hay mucha literatura, crónica, reportaje de la época, ¿no? Que vais a hablar también. No llega a la narrativa como ahora con Generación Coche Bomba, ¿no? Que es básicamente un título afiche y la señora tendrá un montón de lectores con la novela con eso, ¿no? Absorbe muy bien. En esa época
Bueno, también está Incendiar la Ciudad, justamente hablando de esto de incendiar, ¿no? Que acá también estuvo hace poco haciendo una presentación de su libro, el autor. Pero en la narrativa desde ese momento no sé cómo era, creo que era más marcada la diferencia universitario con SUTE, creo que la literatura era más seria, me parece también. Sí, tú hablas del SUTE, el Sindicato Único No, subterráneo. Hasta el oído está en otra frecuencia. El SUTE es un movimiento que está muy vinculado a... No, digo, para enterar, a narración, ¿no? Al grupo narración. Y está bien permeado por Sendero, ¿no? Pero bueno, el movimiento SUTE en los 80 tocaba más a la poesía que a la narrativa. Era más nueva trova, me parece, esa generación. Claro. Nuestra generación era más Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Hasta ahí, nuestras ínfulas revolucionarias llegaban hasta ahí, ¿no? Pero también creo que por ahí escuchamos la Orquesta Sinfónica de Pekín, ¿no? En alguna oportunidad. Sí, sobre la cuestión del lector, una pregunta muy interesante en realidad, porque en efecto la estructura del libro es una estructura bastante... yo la pensé como una herramienta para los posibles críticos de estos autores, ¿verdad? Es decir, y las entrevistas son sumamente fáciles de leer, muy coloquiales, entonces desde esa perspectiva yo creo que va a abrir mucho más a los lectores, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí funciona bien, que es para un lector no especializado. Los cuentos, si bien no siguen un patrón antológico, es decir, esto es lo mejor, es sorprendente ver qué buenos eran muchos de ellos. Realmente hay quizá uno o dos cuentos regulares, pero en general son cuentos de gran factura, ¿no? Entonces es algo bien interesante que además cuestiona la idea de lo mejor, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que se estaba produciendo en esos años, ¿no? En un contexto de casi testimonial, como yo lo digo, precisamente por eso quizá tiene una fuerza diferente, ¿no? Y eso es algo que yo quería destacar. Además son los primeros cuentos de nuestra generación, o sea, tenemos 24, 25, 26 años, ¿no? No estamos ya tan maduros como para... En tanto el libro como objeto, como producto, también es útil en el sentido de que el estudio mismo de Enrique, el cuidado de la edición de los cuentos, es decir, el hecho un trabajo de archivo con los originales de los cuentos, ¿no? Tal como fueron publicados en los libros originales, en las revistas. Esta idea de la actualidad a través de la voz de los autores, digamos, un poco los sabios, los maestros, todo eso también es importante cultivar en estos clubes de lectura también, ¿no? Algo que muestra también... No solamente la última novela del mes, que es lo más común ahorita en los clubes de lectura también. No. Algo que muestra también la selección es que habían más autores en los 80, no necesariamente todos en Lima, sino había muchos de ellos produciendo en las provincias, en diálogo sí con los productores de Lima, pero eso es algo interesante del texto, ¿no? Que hay muchos autores, es una muestra descentralizada en ese sentido, ¿no? Pero porque la misma realidad de los textos obliga a que sea descentralizada, lo cual es interesante. No es una muestra limeña, hay del Cusco, hay de Ayacucho, está bien repartida la muestra. Apurímac también. Apurímac. Así es. Sí. Sur andino no se toma nada. En el sur andino hay dos escritores interesantes, uno de ellos es Feliciano Padilla, por ejemplo, pero él es un poquito anterior al grupo empieza a publicar en los 70s, ¿no? Entonces, por esa razón no lo consideré. Pero, como digo, podría ser parte de otro proyecto como este, ¿no? Y yo recomiendo en la introducción todos esos textos que aparecieron, todos los textos que aparecieron en esa época de autores de otras generaciones, como una guía para el lector que quiera profundizar más en ver qué hay en ese momento ocurriendo. Sí. Enrique, sí. Sobre el título del libro, ¿no? Incendiar presente. Yo recuerdo haber escrito un texto en el año 91
que salió publicada en una revista universitaria que era auspiciada por el IEP, Herejes y Olvidados, de nombre Intentando el Incendio, poesía y música de los 80s, ¿no? Pero el texto que yo cito al final es de Mario Delgado, el orden recordable, que falleció, y sin nada más lejano al maoísmo que eso. O sea, yo creo que, a ver, esto... Una idea que da vueltas. Recuperar, sí, o sea, el hecho de que lo esencial escapa a lo generacional, ¿no es cierto? Así es. Hay una cosa, ayer se presentó el libro, o sea, y un poco voy a hacer un nexo entre este título y el libro que se presentó ayer en el LUM, ¿no? que recoge la narrativa oficial sobre la memoria de lo ocurrido. Se presentó el libro de fotoperiodismo, fotoreportaje, periodismo de investigación finalmente, el dolor del retorno. Yo pensaba que se trataba de retorno de los exiliados, de la gente que volvía a sus lugares luego de ser desplazados, ¿no? Pero era el retorno de los restos óseos. Entonces es muy difícil, éticamente, para alguien que es activista, para alguien que ha militado en la izquierda, es, no sé, siquiera, tratar, es importante, sí, investigar, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es más relevante que hablar de la otra edad, o sea, a hablar de la literatura de los perpetradores, ¿no es cierto? Que todos sabemos quiénes fueron, ¿no es cierto? Yo coincido con lo que dijo ella acerca del tema, de verdad, o sea, me parece bien. Pero noto un cambio, o sea, de los 80s a ahora, a los 2010, o sea, no somos los mismos definitivamente, o sea, hay urgencias por escribir en un momento dado, que no se sienten ahora, ¿no? Y desde la reflexión sobre lo escrito, sobre el narrativo, sobre la poesía, del periodo de violencia política, bueno, no sé, por ejemplo, el acceder a los archivos que están tras una valla infranqueable, o sea, a mí me parece que basta acceder a los informes de los estudios, tiene un nombre, los estudios de la CBR, eran estudios especiales de la CBR, estudios, no recuerdo en ese momento, se me fue el nombre. ¿Qué te parece si hacemos una ronda para...? No, para no, o sea, sí, para cerrar, me parece genial que se reflexione sobre el tema, pero también quisiera dejar Está bien lo que has dicho. El testimonio de que resulta muy, o sea, arduo, o sea, éticamente arduo para alguien que ha vivido la violencia, o sea, en carne propia. O sea, yo no me considero denunciante, no me considero víctima, sino denunciante, ¿no es cierto? Y no hago panfleto, o sea, no hago fotoreportaje, fotoperiodismo. Pero, en fin, es un poco eso, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué les parece si a partir de este comentario quizá podemos, porque tu comentario es sobre el presente en realidad, ¿no? Cómo relacionarnos, ¿no? a este conjunto de producciones del pasado en una perspectiva del presente, y quizá lo que podemos hacer es una última ronda sobre el tema y cerrar, ¿no? Para cerrar quizás sí, o sea, ya con la gente. Sí, creo que ya estamos bien de tiempo. Podemos dar muchas rondas y todos tenemos muchas ideas y ya podemos conversar quizás. ¿No quieren agregar algo? ¿Quisieran agregar algo? No, cintura nomás. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por venir. ¿Hay que tomar una foto? Gracias.
Gracias, gracias. Gracias. Tomé, pero no me quedé sin...